vamos a abrir nuestras Biblias en la predicación expositiva consecutiva que estamos llevando del Evangelio de Marcos. Hoy ocuparemos el capítulo 1, versículo 40 al 45. Estamos viendo cómo el Evangelio de Cristo irrumpe en la historia para cambiarlo todo. Esto incluye a personas que socialmente eran desplazadas por causa de lo que íbamos a ver, la enfermedad de la lepra. Desplazados socialmente, religiosamente y moralmente. Eran despreciados por muchos. Y este texto nos enseña tanto acerca de la gracia redentora que encontramos en Cristo, que podemos en esta mañana al contemplar, ver también cómo esto apunta a la verdadera culminación de la terminación del mal en el corazón de los hombres. No es una lepra visualmente vista, pero sí que está afectando el corazón de todos los seres humanos, y es la lepra del pecado. Así que en esta mañana vamos a leer el texto que nos corresponde, y dice así: en el nombre del Señor Jesucristo leemos. Dice: vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo: mira, no digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, dice, y venían a él de todas las partes. Me gusta el énfasis que estamos viendo en Marcos, en este hermoso relato de Marcos, en este evangelio, cómo muestra cómo el evangelio irrumpe. Y estamos viendo en esta sección cómo Jesús irrumpe con autoridad. Y vimos la semana anterior esa autoridad con la que él irrumpe para cambiarlo todo. E involucraba mucha clase de personas con diferentes índoles de problemas, como posesiones diabólicas, enfermedades. Todo lo que acontecía alrededor del ministerio de Jesús era el impacto mismo del Dios hecho hombre, introduciéndose en la historia para traer buenas noticias a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. Este es el glorioso mensaje del Evangelio. Irrumpe para cambiarlo todo. Incluso personas que eran excluidas religiosamente, moralmente y socialmente, eran excluidos por causa de su enfermedad. Y Jesús se acerca para cambiar a personas que se encuentran en esta situación tan lamentable. Quizás un hombre de la noche a la mañana se levanta, quizás era un padre de familia, y la enfermedad irrumpe en su vida, y no una enfermedad cualquiera, sino una enfermedad como es la lepra, que en Levítico 13 vemos todo lo que la ley imponía sobre estas personas, que debían de ser apartadas de todo aquello que socialmente, familiarmente y religiosamente podrían tener. Había un grito que se infundía sobre ellos y era: inmundo, inmundo. Imagínense la situación de una persona en esta condición tan lamentable. Es duro todo esto. Y cómo el Evangelio irrumpe para cambiarlo completamente todo. Me gusta la definición que hace R.C. Sproul acerca de lo que es el Evangelio, y él habla acerca de el Evangelio es un alcance cósmico. Porque si todas las esferas de la vida han sido afectadas por el pecado, todas las esferas de la vida serán redimidas en el Evangelio. Todas, sin dejar ni una. Todo es redimido por Cristo.
Aún la creación gime por la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque aún el pecado ha afectado la creación. Por eso Cristo promete cielo nuevo y tierra nueva. Es como el pecado afectando a cada circunstancia, a cada ser humano, a cada átomo de este mundo, hasta la partícula más pequeña, hasta el aire que respiramos contaminado por el mismo pecado. Incluso Cristo viene a redimirlo todo. Y esto incluye a personas desesperadas, perdidas, y son alcanzadas por la misericordia y compasión del gran Salvador, Jesucristo. Y este es el caso de este texto de hoy. Una persona necesitada de compasión y misericordia, alcanzada por la gracia salvífica que emana del Dios hecho hombre, de Jesucristo. Este mensaje de hoy, que hoy estamos leyendo, es un milagro en la historia viva del Evangelio. Veremos a muchos leprosos salvados por Cristo en la eternidad. Y esto es uno de estos relatos que realmente te hacen fijarte en la persona de nuestro Señor Jesucristo como esa gracia personificada, el Dios hecho hombre, trayendo compasión y misericordia sobre personas que no merecen nada. Es la gran historia del Evangelio. En un mundo y una sociedad como hoy, de la meritocracia, donde los hombres tienen que recibir según hayan hecho, el Evangelio es totalmente lo contrario, nos da ese favor que ninguno de nosotros merecemos. Es el gran milagro del Evangelio, irrumpiendo en la vida de personas que no merecen nada, o sí merecen castigo. Y este milagro es sorprendente, ver a la persona de nuestro Señor Jesucristo obrando soberanamente, limpiando a un hombre de su lepra. Y cómo Cristo sustituye la muerte por vida, la impureza por pureza. Verlo en los evangelios se nos llena el corazón de asombro, de ver cómo aquellas imposibilidades que los hombres tenían son resueltas a la luz del glorioso Salvador. Ahora yo presento esto y digo, si Cristo es suficiente para limpiar algo tan impuro como la lepra, Él es suficiente para limpiar el pecado. Seguro. Vivimos en un mundo que sabemos mucho acerca de no contaminarse. Hace 5 años vivimos el COVID. Qué peligro, ¿eh? Qué sufrimiento todos, con nuestras mascarillas, guantes, mirando a ver de qué manera se podía contagiar uno del COVID para no realizarlo. Guardábamos distancia social. Y a veces decíamos, queremos abrazar a nuestros seres queridos y no podemos porque nos han confinado y tenemos una distancia por peligro a contaminarnos. Imaginaros, no sabemos el tiempo que este hombre estaba en esta condición, pero él estaba socialmente, familiarmente, religiosamente desplazado de todo esto. No sabía lo que era un abrazo. Durante mucho tiempo. Falto de afecto. Porque era desplazado de toda esta situación por causa de esto. Y somos capaces nosotros los seres humanos de protegernos de virus, de bacterias, de enfermedades. Nos decían, lavaros con alcohol, lavaros porque el gel puede destruir las bacterias del COVID. Pero es que la lepra, todo eso no servía. No había nada que podía curar esa grave enfermedad. ¡Wow! Sabemos cómo guardarnos de virus, pero no sabemos cómo limpiarnos del pecado, seguro. Porque la inmundicia brota en el corazón de los hombres que están muertos en sus delitos y pecados. Y la lepra era una enfermedad visible que nos separaba de lo religioso, familiar y social. Pero el pecado nos separa de Dios mismo. Y Cristo irrumpe
por medio de su evangelio, a solucionar, a arreglar toda esta circunstancia tan terrible que el hombre está atravesando. Así que el pasaje de hoy es uno de esos pasajes donde la gracia actúa radicalmente con poder y con eficacia. Porque la gracia es eficaz. Y Dios nos atrae a su Hijo para que esa gracia eficaz intervenga en nuestras vidas. Y vemos en el versículo 40 el clamor de un hombre impuro. Imaginaros que este hombre está pensando en cómo salir de esa circunstancia tan terrible, la lepra. La fama de Jesús se ha extendido. Vemos en los textos anteriores, en el contexto anterior, que vemos que Él ha salvado a muchos endemoniados, enfermos. Ha habido una manifestación del poder de Dios, de la gracia de Dios, actuando en la vida de muchos. Y este hombre irrumpe de manera que no le importa lo que piensen otros, va impulsado, corriendo a postrarse ante Jesús. Y dice, vino a él un leproso, cosa que ellos no podían hacer. Ellos tenían que estar apartados y alejados de la gente. En Levítico 13, 45 y 46 lo define como algo inmundo. Y vivía a solas, apartado del campamento de Israel. Era excluido del campamento. En Números capítulo 5, versículo 3 y 2 y 3, puede verlo. Para que no contaminase el campamento de Dios. Era algo excluido, es una imagen usada para mostrar lo que el pecado, la lepra es muy usada en las Escrituras para mostrar lo que el pecado es, de una forma visible. Debemos de hacer notar que las Escrituras, que la lepra simboliza esa impureza, porque realmente Levítico está apuntando a que le dijeran que eran inmundos. Y esta enseñanza, hermanos, el leproso era una imagen viviente de cómo un pecador tiene el corazón corrompido. La Biblia habla del corazón de los seres humanos. En una sociedad como la de hoy, que te dejes llevar por tu corazón, no te dejes llevar por tu corazón. Es engañoso y perverso más que todas las cosas. Hay una voluntad divina que no miente ni engaña, sino que apunta para tu bien. Es la voluntad de Dios. Que tu corazón sea expuesto a esa voluntad para que tú seas guiado por esa perfecta voluntad. Era una razón también sanitaria el que fuesen apartados estos hombres, era una ley también sanitaria, porque aunque no todas las lepras eran contagiosas, sí que por la podredumbre que salía de ellos, las personas afectadas causaban contagios de bacterias y eran razonables que estuviesen excluidos. Había maneras de ser purificados. Y la manera era que si el leproso sanaba, en Levítico 14, 10, 32, debía presentarse al sacerdote fuera del campamento para que el sacerdote examinara si la lepra realmente y definitivamente había sido limpiada. Entonces comenzaban un ritual de purificación. Y este ritual, claro, todos los que tenemos el conocimiento ahora del Evangelio sabemos a dónde apuntaba. Dice, este ritual implicaba un sacrificio y la necesidad de una mediación sacerdotal. Está claro, ¿no? Eso estaba apuntando, esta ley estaba apuntando a un anticipo del sacrificio y oficio sacerdotal de Cristo, que purificaría la vida de los pecadores a los cuales Él ha venido a salvar. Y nuestro texto de hoy nos enseña que este hombre vino rogándole e hincada la rodilla y le dijo, si quieres, puedes limpiarme. 3 acciones toma este hombre de esta manera. Hincada la rodilla, rogándole, hincada la rodilla, y le dijo, si quieres, puedes limpiarme. El texto dice, vino a él un leproso. Estos que eran excluidos. Y esto es una violación a la ley, directa a la ley ceremonial de Dios que había instituido el Levítico. Y debemos de pensar que nadie con lepra podía acercarse. Y más en aquel tiempo, a los maestros fariseos, escribas,
que se guardaban completamente en el exterior, de vivir ajenos a toda clase de contaminación, pero sabemos cuál era su corazón, que por fuera eran blancos y por dentro eran sepulcros. Cómo Jesús viene a revelar el corazón de los hombres. Pero este hombre rompe la distancia impulsado por una fe que descansa en Cristo. Esta fe es una fe que solamente Dios puede dar en la vida de las personas. Porque se acerca de una forma reverente, rogándole. No viene a imponerle, no viene a exigirle. Él ruega a Jesús. Él está rogando, implorando a su misericordia. Es un reconocimiento de quién es Cristo. Él sabe que no tiene derecho, este hombre sabe que no tiene derecho, pero cree que en Jesús hay algo mucho más grande que lo que abunda en su vida. Ve a Jesús como la gracia personificada y el poder divino que descansa en el Salvador. Es Cristo. Me gusta la frase que usa Martin Lloyd-Jones para esto. Dice, el pecador es atraído por la gracia irresistible. Dice, no se queda lejos, aunque sabe que no es digno, su miseria lo impulsa hacia la misericordia de Dios. Porque eso es el Evangelio. La misericordia manifiesta de Dios salvando a los hombres de sus pobres miserias. Ese es Cristo. El creador del hombre que lo hizo del polvo de la tierra, ahora viene en semejanza de ellos para andar sobre el polvo que él mismo, de donde él mismo creó al hombre, para salvarlo, acercarse. Es Dios hecho hombre. Y la gracia irresistible atrae a los pecadores que él ha venido a buscar y a salvar, para que puedan recibir el favor inmerecido que ninguno de ellos merecen. Así que el texto nos revela algo, y es la impotencia del hombre para salvarse a sí mismo y la suficiencia de Cristo. Es un hombre impuro, aislado. Así es nuestra postura delante de Dios. Así somos nosotros delante de Dios, alejados de Dios, excluidos de su gloria. Este leproso no tiene una cura humana. Nosotros como hombres tampoco somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Si fuésemos suficientes para salvarnos a nosotros mismos, Jesús no hubiese sido necesario que Él se hubiese hecho hombre y hubiese muerto en la cruz. Pero era necesario, porque somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Este hombre necesita limpieza, y todos los hombres necesitamos. Este hombre necesita limpieza de la lepra. Todos los hombres necesitamos limpieza de nuestro pecado. Todos. Ricos y pobres, grandes y pequeños, gordos y flacos. Todos necesitamos ser limpios de nuestro pecado. Y este hombre no solo se acerca a Cristo, es Cristo el que ha venido a buscar a personas como ellas. Sorprendente la gracia. Porque la iniciativa siempre es de Dios. No somos nosotros los que venimos en busca de Dios, es Dios mismo que se hace hombre para buscarnos a nosotros. Y el versículo 40, se acerca a este hombre hincada la rodilla, y si quieres puedes limpiarme. Y se acercó rogándole. La palabra rogándole implica una súplica insistente, como diciendo, tú eres el único, tú eres el único. Te ruego que, porque tú eres el único, que seas tú el que, si quieres, que puedes limpiarme. Está diciendo, es mi derecho que tú me limpies. Como muchos hombres levantan la mano sobre la soberanía de Dios. No podemos levantar la mano sobre eso, porque no tenemos ningún derecho. Todo lo que la gracia vaya a hacer en nuestra vida no es derecho humano. Es gracia soberana. Es gracia de Dios inclinándose en compasión por los perdidos, que somos todos. Él está implorando misericordia.
Y su posición expresa adoración y rendición ante Cristo de rodillas. Viene rogando y es una dependencia absoluta. Como diciendo, solo tú puedes hacerlo. Viene de rodillas y es una sumisión reverente. Y viene con fe, confianza en Cristo y en su voluntad. Dice, si tú quieres. Eso es confianza. Confiar que Cristo es el único que puede hacerlo. Dice, si tú quieres. Y eso se trata la fe. Saber que solamente por Cristo podemos ser perdonados de todos nuestros pecados. Pastor, ¿tengo que hacer algo al respecto? ¿Cuántas obras tengo que hacer? No, es por fe. Es confiar que Cristo es suficiente para salvarnos del pecado y sus consecuencias y del juicio que está por venir solamente por Cristo. Es una confesión de fe y la confesión de fe es una joya teológica y práctica. Esto es lo que debemos de hacer, reconocer el poder de Cristo para salvarnos. Tú puedes limpiarme. Pero también reconoce su soberanía si tú quieres. Porque como poder puede hacer todo lo que su voluntad determine. Si quieres, Él no está negociando con Jesús. ¿Se imaginan? Jesús, si tú me limpias, yo puedo hacer otras cosas por ti. ¿Sí? O yo vengo a ti y tú me tienes que recompensar por quien yo soy. El esplendor del orgullo humano, ¿verdad? Sería lo contradictorio a esta sumisión voluntaria en el corazón del hombre que está siendo atraído a Cristo. Él no está negociando. Él está implorando. No está exigiendo la soberanía de Dios. Está sujetándose. Está sujetándose. Vuelve a decir, cito a R.C. Sproul, dice, aquí encontramos la fe salvífica. Dice, una confianza que descansa en la voluntad de Dios y no en el resultado deseoso. Está dependiendo absolutamente de la soberanía de Dios. Él desea eso, pero ¿y si la soberanía de Dios no determina que eso suceda? Pero algo está sucediendo aquí. Es que la soberanía de Dios sí que quiere, y el hombre es atraído de forma eficaz a Cristo, y Cristo le otorga aquello que el hombre necesita. Es hermoso todo esto, ¿no? Poder ver a Cristo de esta forma. Porque este hombre está viendo a Cristo de esta forma. No está viendo de cualquier manera. Está viendo como el Dios hecho hombre, quien tiene el poder para salvarlo. No sé si estás viendo a Jesús en tu vida así, pero deberías de mirarlo. Es el único que puede salvarte. El leproso encarna la miseria más absoluta del hombre bajo pecado. ¿Se acuerdan aquel relato cuando Moisés mete su mano en el pecho y la saca llena de lepra? Así sería nuestro corazón si metiéramos nuestra mano. Porque el pecado ha ensuciado toda nuestra vida. Así vemos la fe salvadora también en este texto, aquella que reconoce el poder y la soberanía de Cristo, se rinde ante su compasión. Si quieres, puedes limpiarme. Viene ante Él comprendiendo que Él es compasivo, soberano, compasivo, que está lleno de gracia. Y Cristo se ha acercado a Él. Versículo 41 nos dice, y Jesús, me gusta la Biblia de las Américas que dice, teniendo compasión, o teniendo misericordia, como dice la Reina Valera. La compasión y la misericordia es como si algo dentro de las entrañas saliese compasión por esa persona. No es una compasión superficial o una mirada de lástima. Es realmente conmoverse por dentro y tener una acción de ayudar a esa persona que se encuentra en esa situación. Esa es la compasión y la misericordia de Dios. Es meterse en la miseria de las personas y ayudarlas a salir de la situación en la cual se encuentran.
Esa es la forma de actuar de Jesús. Él viene a mezclarse entre los hombres. ¿Se acuerdan el pasaje que hablábamos de la fila de los pecadores en su bautismo? Esto está haciendo Jesús. Se está identificando directamente con las personas que están hundidas en su miseria. Es el Evangelio quien Dios viene a rescatar a los hombres que están hundidos en sus pecados. Es Dios hecho hombre. ¿Dónde está Dios en medio de la hambruna que hay? Aquí está. ¿Dónde está Dios? Si está Dios, ¿por qué hay tantas enfermedades? Aquí está. Bajando de su trono, haciéndose hombre y viniendo a rescatar a personas que no merecen nada. Ahí está Dios. Y los hombres lo rechazan, y los hombres lo ignoran, y los hombres le acusan, y los hombres, ¿dónde está Dios? Aquí en Cristo. Se está involucrando. Porque si la semana anterior vimos que lo que ocurría en ese campamento milagroso de Cristo, que muchos hoy, entre comillas, quieren imitar con falsedades, porque este es el verdadero sanador y libertador y el que trae milagros como quiere. Y dijimos que esto era un anticipo de la eternidad. Cristo está aquí dando un anticipo de lo que un día será en la cruz. Porque este hombre, por su impureza, no podría acercarse al campamento, pero no por causa de los hombres, sino por causa de un Dios santo. Y eso somos nosotros. No nos podemos acercar a Dios por causa de un Dios santo. Y su ley nos reclama a nosotros los pecados que cometemos contra Dios, haciéndonos ver que somos injustos. No podemos acercarnos a Dios. Pero en Cristo vemos la compasión y la misericordia viniendo a vivir entre nosotros, a morir en una cruz, a ser sepultado y resucitado, y ahora traer esperanza en todo el mundo a aquellos que Él ha venido a salvar. Así que, daros cuenta que esto es algo hermoso, porque si el hombre impuro no se podía acercar a Dios, ahora hace un acto Jesús que el santo toca lo impuro. Para un fariseo eso tendría que alejarse y tener un rito de purificación extremo. Sin embargo, en Jesús lo toca para que todos los ojos de los que están ahí, o para nosotros que estamos compartiendo hoy las Escrituras, sepamos que Jesús no es contaminado por lo del hombre, sino que lo que Él es afecta la impureza del hombre para vencerla. Es como que la pureza de Cristo toca la impureza y la vence. Y Cristo no tiene necesidad de purificarse como los sacerdotes o cualquier hombre que tuviese contacto con ellos, porque Cristo es Dios hecho hombre, para que la fractura que hay entre la santidad y Dios y nosotros, por medio de su compasiva obra redentora, sea saldada y el hombre pueda reconciliarse con Dios y pueda acercarse a Dios para obtener el perdón que necesita. Cristo es el que nos reconcilia. Amén. Amén. Cristo tiene una santidad no superficial, es completa. Y al ser completa es incontaminable. ¿Se acuerdan de la impecabilidad de Cristo, del mensaje, porque va todo al hilo? Que Cristo era imposible que se viese afectado por el pecado, aquí lo vemos. Era impecable, era el Salvador señalado. Era quien Isaías 61 anunciaba como aquel que tenía el Espíritu de Dios sobre él para dar libertad a los oprimidos, dar buenas nuevas a los pobres. Este es el quien Isaías 53 apuntaba como aquel que sufriría el castigo por los pecadores y su siervo justificaría a muchos. Es este, no hay otro. No esperamos otro Salvador.
Quizás usted esté muy enredado en la política y espere un salvador en medio del caos político que estamos viendo. No, el Salvador ha venido con gracia y compasión a salvar a pecadores como usted y como yo. Y debemos de acercarnos a Cristo como este pecador, como este hombre lleno de lepra. Hermanos, existe una distancia infinita entre la santidad de Dios y la impureza humana. Aquí se cerró. Ahora puede el hombre acercarse a Dios por medio de Jesucristo. Está cargada de compasión, está cargada de gracia, porque el Evangelio de Cristo viene a traer salvación a pecadores que no merecen nada. Dios es santo, pero el Dios hecho hombre es santo y es misericordioso. Nos acuerda el amor de pacto, ¿no? Tardo para la ira y pronto para la misericordia. Este gesto anticipa la cruz por completo, donde Cristo tocará nuestra mayor lepra espiritual. Al cargar con nuestro pecado allí, se manifestará plenamente la compasión soberana. ¿Quiere ver compasión de verdad? Mire la cruz. Allí hay compasión. Jesús, versículo 41, nos dice, y extendió la mano y le tocó. Jesús podría haber dicho una palabra, ¿sí? Como aquel centurión que dice, si solamente mandando tu palabra es suficiente, sé que mis criados salvará. Pero Jesús toca a este hombre. Toca a alguien que realmente estaba excluido. ¿Cuánto tiempo estaría ese hombre sin ver el afecto de alguna persona? Porque está excluido de abrazos, está excluido de ternura, está excluido de compasión, está excluido de un afecto. Pero es que no es un afecto humano lo que Jesús está expresando, es un afecto divino que va a repercutir la vida de este hombre totalmente. Y Jesús fue intencional en esto, porque lo toca. Porque Él toca lo intocable. Él toca lo impuro. Restauró lo irrecuperable. Cruzó la línea que separaba lo santo de lo impuro. Y entre esta brecha de la santidad y lo impuro, lo que marca la diferencia en todo esto es la compasión de la gracia salvífica de Cristo viniendo a traer a las personas salvación. Ahora dice el texto, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, soberanamente. Porque él pedía una respuesta soberana. Podía haber dicho Jesús no, pero aquí dice sí, quiero, porque soberanamente él ha determinado obrar en la vida de esta persona. Dice, sé limpio, eso es autoridad. Porque yo puedo decir sé limpio y la persona no pasarle nada, seguro. Pero Jesús está usando su autoridad divina soberana para tocar la vida de las personas. No consulta, Jesús no consulta, es soberano, no pide permiso, no realiza ningún ritual, porque Él es el señalado en la Trinidad para llevar a cabo este propósito. El Padre ya ha hablado, ya ha dicho, este es mi Hijo en el cual tengo mi complacencia, por estas cosas se complace el Padre en el Hijo. Y es quien el Espíritu Santo obra con Él, con el poder de su Espíritu en sus vidas. Hermano, la salvación es gracia soberana. Y es lo que marca el antes y después en la vida de los hombres. Es lo que marca la vida de los pecadores como nosotros. Ese obrar de Dios es el que marca la historia. Efesios 2, 4, 5 es el que marca la historia en la vida de aquellos que estaban muertos en sus delitos y pecados. Usted lee del 1 al 3 y ve que nosotros muertos en delitos y pecados, muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Pero el 4 y 5, el 4 marca la diferencia de todo. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, nos dio vida juntamente con Cristo. Esto es lo que marca el antes y el después en la vida de un ser humano. La soberana misericordia de Dios actuando en su vida. Y en el versículo 41 estamos contemplando el corazón del Evangelio. Este es el corazón del Evangelio, la compasión soberana de Dios. Hombre sin contaminarse viene a tocar lo impuro para limpiarlo.
y se dan cuenta que Jesús lo tocó y dijo, quiero, porque también su palabra es la que nos limpia. La misma palabra que dijo, sea la luz, es la misma palabra que dijo a este hombre, quiero. En el relato de Génesis vimos y dijo, hijo Dios, sea la luz. ¿Y qué fue? La luz. En este relato vemos, quiero que seas limpio, y este hombre fue limpio. Entonces, soberanía. Y esto es lo que marca el antes y el después. Contemplamos el corazón del Evangelio, su santidad, no la distancia del pecador, sino que lo impulsa a acercarlo, pero a darle remedio. Porque si la santidad de Dios se acercase sin darnos un remedio, todos moriríamos. Nadie ha visto a Dios y viva. Pero por medio de la compasión y misericordia vemos que es muestra de la santidad y la misericordia cómo se unen para traer salvación a los hombres que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Versículo 42 nos muestra, y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Limpieza instantánea. ¿Cuántos rituales tengo que hacer para que mis pecados sean perdonados? Nada, arrepiéntete y cree. ¿Cuántas veces le tengo que confesar a Dios un pecado? Arrepiéntete y cree. ¿Es tan sencillo? Sí. Es que es el Evangelio. O te sería más fácil que te dijese, bueno, pues ponte en la puerta, entra de rodillas, ves gritando a cada metro, aleluya o gloria a Dios, y tus pecados te serán perdonados. Quizás mucha gente lo haría, porque somos propensos a tener el mérito de nuestras obras, y si no hacemos nada, pues quizás no sirva. Pero aquí no es eso. Aquí es creer que Cristo es suficiente para perdonar nuestros pecados. Así ha pasado en nuestra vida. De la corrupción en nuestra vida hemos pasado a la nueva vida. Del aislamiento por causa del pecado hemos venido a la comunión de Dios y su pueblo. De la impureza. Vemos esto en este hombre. Es parte de su desobediencia como hombre. El versículo 43 al 45, Jesús le pide que vaya al sacerdote y se muestre. Pero es que este hombre, en su propia naturaleza caída, no obedece esto, ¿no? No obedece esto. Su emoción, su alegría de haber sido libertado se mete entre el pueblo y empieza a anunciarlo. Jesús le manda una orden, pero él no la hace. Está claro que no somos salvos por nuestra obediencia, es por gracia. Pero este hombre, al ver que Jesús le tocó y lo limpió, ya se mete entre el pueblo y dice, voy a abrazar a todo el mundo. No sé si fue desesperadamente a su familia y le diría a sus hijos que mirad que soy yo. Pero qué expresión de alegría, ¿no? Me recuerda este pasaje cuando Dios perdonó mis pecados al principio de la fe salvífica que logró. Iba por las calles diciéndole a mis amigos que Dios perdona pecados, y me decía el mundo, ¿estás loco? Digo, no, que es verdad que Dios me ha perdonado. Porque resulta que cuando la gracia de Dios es recibida, hay un gozo en la vida que ha sido perdonada y restaurada por Cristo. Es el gozo de su salvación. Y si como pecador aún no lo has experimentado y hoy Dios te está llamando por medio de este pasaje, ven, cree en Cristo. Pide perdón. Te va a limpiar de tu impureza. Dice Tito 3:5, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Que no te pide obras. Que por Él. Es por su misericordia, dice Tito. Pablo a Tito. Dice, por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Es Cristo obrando por su Espíritu en tu vida. Así dice, y quedó limpio, recibe la acción de otro. No está en él. Dice, y así quedó limpio. Es alguien que lo tenía que limpiar de su lepra. Este es Cristo. Ahora donde había muerte, ahora hay vida. Donde había impureza, ahora hay santidad.
donde había aislamiento, ahora hay comunión. Qué hermosa, ¿no? La gracia, cómo nos trae, nos renueva y nos cambia por completo. Hermanos, el Evangelio de la gracia ha llegado y tiene que ser un testimonio a todos. Eso es lo que yo creo que este hombre diría en su propia ignorancia, ¿no? Ese pecado ignorante que está cometiendo ahí. Desobediencia a Cristo. Jesús está protegiendo la pureza de su misión. Aunque Jesús está protegiendo la pureza de su misión. Porque está diciendo, yo no he venido a abrogar la ley, yo he venido a cumplirla. Y dice, ves y muéstrate al sacerdote. Ahora, la intención de Jesús iba mucho más allá de la que el hombre quería. Porque claro, si él ha sido limpio de la lepra, al sacerdote le iba a dar constancia de quién lo había limpiado, que cómo había sido limpiado. Entonces este hombre apuntaría que Jesús era quien lo había limpiado. Este hombre ya no tendría que pasar por el ritual porque el verdadero Salvador ya había llegado, lo había purificado. Es un testimonio para que vean cómo Cristo alcanza a los pecadores. Era una oportunidad. Llegar al sacerdote aquel leproso y presentarse ante el sacerdote para decir lo que la ley de Moisés decía, era una oportunidad para decir, es que Jesús me ha salvado. Así que Jesús quería cumplió la ley. El hombre la desobedece, porque él manda a este hombre. Así que lo que era imposible para la ley ha sido posible para la gracia, porque Cristo ha venido a cumplir la ley. Y el versículo 44 dice, y le dijo, mira, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Dice, pero ido, él comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas las partes. Este milagro resultó en la publicación más amplia de Jesús. Y es lo que vemos en el versículo 45. Hermanos, vamos concluyendo. Contemplamos por un momento la gloria de Dios en el Evangelio a través de este texto. Esto es lo que Jesús ha venido a hacer. Quizás no tengas una enfermedad como la lepra física, pero sí tenemos una lepra espiritual llamada pecado. Pero el Dios Santo se ha acercado con compasión y misericordia para limpiar por su palabra lo impuro. Su santidad no se ha visto afectada ni se ha contaminado porque Él permaneció impecable. Por eso Cristo es el sacrificio perfecto, porque Él es impecable. Se ofreció en sustitución por nosotros. Él nunca conoció pecado, mas se hizo pecado por nosotros. En esa compasión del sacrificio de Cristo, su mano se extendió hacia los leprosos de corazón para salvarlos. Donde el santo se hizo pecado por nosotros es en la misma cruz. La santidad de Dios exige justicia y separación del pecado, pero en la cruz encontramos compasión y misericordia, porque Dios irrumpe para salvarnos a nosotros. Hermanos, resolvamos este conflicto en esta mañana, porque Jesús lo resuelve de esta forma, ocupando nuestro lugar del castigo que nuestros pecados merecen. Jesús se ha acercado a gente como nosotros para salvarnos, hermanos, para cargar nuestros pecados y para restaurarnos para su gloria. No hay lepra física, pero hay espiritual. Hay un pecado que nos condena. Hay un pecado que realmente nos hace merecedores de la condenación eterna. Porque hemos ofendido la ley de Dios y su santidad tiene que obrar conforme a su justicia, condenarnos. Pero ¿y si te dijera en esta mañana que en la cruz, cada lágrima que has derramado por cada uno de tus pecados puede ser limpiado? Que cada fallo puede ser transformado en vida. Eso es lo que Jesús hace. ¿Tú has visto el fracaso de tu pecado en esplendor? Yo me miro a mí como pecador
Y ha sido tanto mal que mi pecado ha repercutido. Y encontrarme ante Cristo y decir, y enfocarme hacia Él y decirme que Él tiene la manera de cómo sacarme de la frustración agonizante del pecado y de la oscuridad de mi corazón y decirme que todos mis pecados pueden ser perdonados, hermanos, yo voy a venir ante Él pidiéndole como este hombre, si quieres puedes limpiarme. ¿Has sentido alguna vez que tu pecado te separa de Dios? Hoy puedes venir a Jesús. Hoy puedes venir a Jesús. Y Él no te echa fuera, Él no te rechaza, porque Él no se va a contaminar con tu impureza. Hay mucha gente que tiene este concepto, es que ahora no estoy bien para ir a Cristo. ¿Qué crees que tienes que venir bien tú para estar con Cristo? Ven en tu peor dolor, ven en tu peor temporada, ven en la peor oscuridad de tu corazón, ven en la absoluta miseria de tu pecado, ven de esa forma. No esperes estar bien, porque tu condición delante de Dios como pecador nunca será satisfecha por ti mismo. Ven, aunque tu corazón esté negro y oscuro, ven, porque solo Cristo puede limpiarte ese corazón y darte uno nuevo. Solo Cristo puede perdonar todos tus pecados y hacerte una persona nueva. Solo Él. Ven a Cristo. Saca de ti la meritocracia. No mereces nada. Mereces, sí, condenación. Así que hoy te invito, si tú no eres creyente aún, a que vengas arrepentido a Cristo. Y si eres creyente, anuncia esto. Anúncialo. Para que aquellos que creen que por sus méritos pueden venir a Cristo digan, no, no son tus méritos, no son tus obras. Dile a aquellos que se sienten indignos, no, sí eres indigno, pero Cristo ha venido con compasión y misericordia. No confíes en tus rituales. Aquellos que viven bajo la condenación de su culpabilidad religiosa, dile que Cristo ha venido a acercarse, a sacarlos de esa condición. Díselo, creyente. Díselo. Porque esto es el Evangelio, que resuena no solamente en estas cuatro paredes, está resonando en todo el universo. Y aún los ángeles anhelan ver lo que este Evangelio hace en la vida de las personas, porque es un espectáculo divino. Ver cómo personas muertas por la voz del Hijo de Dios compasiva y misericordiosa vuelven a la vida para recibir el perdón de sus pecados y recibir la salvación de Cristo. Hermanos, es que me entusiasmo con todo esto porque es un gozo, hermanos. Saber que pecadores como yo pueden tener perdón. Ante esto no hay legalismo que valga, ¿verdad? Esta mañana presentarse un pastor legalista como que yo soy el perfecto, soy tan pecador. Necesito tanto de la misericordia de este Redentor. Necesito tanta la compasión de Cristo. Finalizamos, hermanos. Hemos lanzado un mensaje para no creyentes, un mensaje para creyentes, una aplicación para ambos. Pero hoy quiero que miremos la mesa. Y la mesa hoy nos recuerda que los que están en Cristo han obtenido el perdón de sus pecados y han participado de Él por gracia. Y si vas a participar de la Santa Cena, examínate. Y si estás cargando con un pecado que te estorba antes de participar ante el trono, acude al trono de la gracia. Y no lo hago de una forma legalista, sino que lo hablo con gracia. Porque si antes de participar de la Santa Cena te examinas a ti mismo,
y pides perdón por tus pecados, participarás de la Santa Cena gozosamente. Amén. Así que examínate ante el trono de la gracia. Ahí no vas a encontrar un dedo acusador y señalador. No. Este hombre no se encontró con los fariseos que lo acusarían y gritarían, inmundo, ¿no? Inmundo, fuera de aquí. Jesús no, dice, te toco y te salvo, porque esa es mi gracia compasiva. No mereces, pero yo soy compasivo contigo. Así que nunca te acerques a la mesa por meritocracia. Acércate contemplando quién es el Salvador y la necesidad que tienes de Él. Así que les invito en esta mañana, antes de leer el texto y de preparar la Santa Cena, a que examine su vida en oración. Vamos a orar. Padre amado, gracias por permitirme predicar tu palabra. Suficiente es ella para traer salvación a todos los que estamos aquí. Y confiamos en tu soberanía, tu voluntad soberana, que da oportunidades a aquellos hombres que no merecen nada, entre los cuales estamos todos nosotros. Hoy, Señor, confieso mis pecados delante de ti, pidiéndote perdón por todos y cada uno de ellos, reconociendo que si tú quieres puedes limpiarme, rogándote, Señor, que me limpies, rogándote, implorándote, que sea tu gracia obrando en cada uno de nuestros corazones, que podamos examinar nuestra vida a la luz de estos textos y ver que ninguno de nosotros por nuestros méritos podemos acercarnos a tu mesa, Señor. Ten compasión, que obra en salvación en cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús.